Cuando nosotros tratamos de entender estos pasajes, la Biblia nos es muy clara. Y lo que Marcos trata de escribir en esta situación que hubo entre Jesús y los fariseos tiene que ver con un tema al cual yo le he puesto por título: un corazón puro, sin religión. Porque a final de cuentas, tú y yo necesitamos eso para con Dios: un corazón puro, sin religión. Jesús dice que, Marcos dice que Jesús estaba con los fariseos y algunos de los escribas. Sabemos que los fariseos eran un grupo muy particular de esa sociedad que se encargaba de obedecer estrictamente la ley de Moisés, al punto de obedecer cada mandamiento. Pero no solo eso, no solo era que los 10 mandamientos eran puestos a obediencia estricta, sino que además, conforme pasó el tiempo, muchos fueron añadiendo mandamientos a lo que Dios había escrito. Se supone que la idea era que estos hombres estudiosos, intérpretes de la ley, hacían más fácil entender los mandamientos aplicándolos a las vidas de las personas. El problema fue que esas aplicaciones se convirtieron más tarde en tradición. Una tradición que se arraigó tanto en los judíos que Jesús se lo reprochó y les dijo: ustedes toman más en cuenta la tradición y su religión que la misma palabra de Dios. Ese es el punto. Un corazón puro necesitamos tener, sin religión. Entonces dice la Biblia que aquí Jesús está con unos fariseos y escribas, porque vienen a Jesús y le dicen: oye Jesús, aquí pasa algo. Porque vemos que algunos de tus discípulos, hablando de los que le seguían a Jesús, dice, comen con manos inmundas. ¿Qué son las manos inmundas? Bueno, las manos que no se lavan. Y dice la Biblia que condenaban a los discípulos de Jesús. Y dice, porque los fariseos y todos los ancianos se aferran a la tradición de los ancianos, y que si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Ahora, ¿eso a primera vista está mal? ¿Lavarse las manos antes de comer? Por supuesto que no, pero no es el punto. El punto era que cada uno de ellos trataba de poner a un nivel elevado, a un estándar, para que ellos pudieran regirse, pudieran vivir. En otras palabras, ellos querían que esto fuera una ley impuesta a cada hombre. Después dice, y muchas veces cuando van a la plaza, si no se lavan las manos, tampoco comen. El problema era que eso tan sutil y tan inofensivo se convierte en un gran problema. Porque esto empezó de una forma tan sutil al punto de que cuando vemos que las restricciones para el día sábado eran tan enormes. Algunos escribas consideraban si alguien podía caminar una cierta distancia el día de reposo, porque se consideraba que era un trabajo. Algunos no sabían si podían cargar a su niño en sus brazos en día de reposo, porque eso requiere esfuerzo y es un trabajo. Vea al punto. Incluso estaba leyendo que muchos que eran como doctores no podían hacer mejorar a la persona, no podían sanarla, porque era día de reposo. ¿Qué podían hacer? Mantenerla solamente. Y podían hacerla mejorar después que fuera otro día, no de reposo. Por eso es que a Jesús le dijeron una y otra vez: ¿por qué tú sanas en día de reposo? ¿Usted recuerda eso? Le dijeron, ese fue el reclamo: ¿por qué tú sanas? Y él con toda autoridad les dice: porque yo soy el Señor del día de reposo. Y el día de reposo es usado para hacer el bien, no para hacer el mal. Así que de una forma tan sutil, había muchas cosas que guardaban, como los lavamientos de los vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Si usted se atreve a ir a YouTube y se mete a algunas de estas expresiones, por ejemplo, cómo lavan los vasos de beber o los jarros, te vas a encontrar con cada ritual para hacerlo. Yo una ocasión vi cómo unos judíos explicaban cómo debían de lavarse los vasos, y con un pequeño chorrito de agua moverlo de cierta forma y dejar que el agua fuera
escurriendo sobre el barro y, como dije, de una forma tan sutil, pero era tan peligroso, porque eso se convirtió en las normas que regían la vida religiosa de Israel, en lugar de la palabra de Dios. Así que esa fue la disputa. Los fariseos le dicen a Jesús, ¿por qué tus discípulos por qué comen con las manos sucias? ¿Por qué no se las lavan? Y entonces Jesús en el versículo 6 les dice algo importante. Ustedes son unos hipócritas. Son unos ignorantes. Son unos doble cara, como nosotros pudiéramos decir, ¿no? Unos traidores, como algunos dicen. Eso es, ¿sí? Ustedes dicen una cosa, pero aparentan ser otra cosa. Y les cita un pasaje del libro de Isaías. Dice, bien el profeta Isaías les profetizó cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Qué es eso? Es su religión. Un pueblo que canta, un pueblo que se reúne, que adora, realmente no adora. Dice que adora, pero su corazón está lejos de mí. Ahí hay una cosa importante que tú y yo debemos reconsiderar al examinar nuestra vida y ver cuál es la verdadera motivación por la cual nosotros vamos a la iglesia. ¿Nuestro corazón está cerca del Señor o simplemente con nuestros labios tratamos de honrar a Dios, pero nuestro corazón no está lejos? ¿Recuerda el tema? Necesitamos un corazón puro, sin religión. Eso es lo que el Señor demanda de cada uno de nosotros, ¿sí? Y dice el versículo 7, en vano me honran, porque enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban enseñando cada una de estas restricciones, cada uno de estos rituales al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es un grave error. Y con todo el respeto del mundo, pero debo decir esto, es donde muchas iglesias, sectas y grupos religiosos han caído y han puesto al mismo nivel de la palabra de Dios libros, escrituras, cosas, revelaciones posteriores al canon bíblico, y lo hacen igual al mismo nivel de autoridad que la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos tantas tergiversaciones de la palabra de Dios, hay tantas sectas y tantas cosas que no son verdad. ¿Qué es verdad? La palabra de Dios es verdad, y todo lo que está fuera de la palabra de Dios no es verdad. No tiene la autoridad que viene del cielo como la palabra de nuestro Dios. Así que ninguna iglesia tiene la autoridad que la Escritura tiene. Ningún pastor tiene la autoridad que la palabra de Dios tiene. Ningún sacerdote o lo que usted guste tiene la autoridad que la palabra de Dios tiene. No hay otro libro que tenga la autoridad que la palabra de Dios tiene. Y eso es un llamado a reconsiderar lo que estamos haciendo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Y dice Jesús, porque han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a pura tradición, se aferran a su religión. Hacen muchas cosas. Y les pone un ejemplo. Ustedes invalidan el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y saben cómo? Y Jesús les dice, bueno, porque algo pasaba ahí. Dice la Biblia, Moisés dijo, ¿cuál es el mandamiento? Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Y después que dice, y el que maldiga al padre o a su madre, muera sin remisión. Ese es un mandamiento que no debemos tener en nuestro corazón. Honrar a nuestros padres. No maldecirlos jamás, sino honrarlos, bendecirlos, cuidar de ellos. Eso es lo correcto, ¿no? Es el mandamiento de nuestro Dios. Y dice Jesús, pero ustedes dicen algo que corrompe el mandamiento de Dios. Porque pasaba algo curioso. Muchos jóvenes, con tal de no cuidar a sus padres, aportar hacia ellos cuando estaban en necesidad, ¿sabe qué hacían? Tomaban un atajo para no apoyar a sus papás. ¿Sabe cómo? Aquí dice, ustedes dicen, basta que diga un hombre a su padre o a su madre,
es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Qué es corbán? Es una palabra hebrea que significa una ofrenda para Dios, que era dada para el templo, para los sacerdotes, los levitas, etc. Entonces, lo que estos jóvenes hacían era que si su papá tenía alguna necesidad o su mamá tenía alguna necesidad, ¿sabe qué hacían? Mira, quisiera ayudarte, pero no puedo ayudarte. Porque todo lo que yo pudiera darte ya se lo prometí a Dios. Esa es mi ofrenda a Dios. ¿Ya vio cómo está aquí el problema? Y entonces, ¿cómo parece esa escena? Muy justa. Parece eso lleno de amor por Dios, porque todo lo está dando a Dios. ¿Y qué pasó con el honrar a tu padre y a tu madre? De hecho, Pablo en una ocasión dijo que quien no provea para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De modo que Jesús les está diciendo aquí, ustedes están invalidando la palabra de Dios de honrar a vuestros padres con una obra aparentemente justa de decir, no te daré dinero porque esto es para Dios, esto es para el templo. No nos confundamos, hermanos. Los mandamientos de Dios son eternos y tenemos que obedecerlos. Y todo lo demás viene como cosas secundarias que son importantes, pero no están muchas veces al nivel de la palabra de Dios. Si esto era una tradición correcta, está bien. Tenemos que dar para la iglesia, está bien. Pero hay que dar primero, ¿a quién? A nuestro papá. Hay que honrarlo. Y después, darle, ¿a qué? Mi ofrenda a Dios. Darle la ofrenda al templo. Dar al que necesita. No estoy diciendo que darle a Dios no es importante. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no debemos confundir las cosas al dejar que una cosa sea más importante que la otra. No, tenemos que poner nuestras prioridades de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos está mandando. ¿Sí? Si Jesús dice que el mandamiento es honrar a nuestros padres, ¿qué debemos hacer? Honrarlos. Proveer cuando están en necesidad. Ayudarlos si están padeciendo. Amarlos. ¿Sí? Y también dar nuestra ofrenda a Dios. El problema con eso, como yo le dije, era que era un atajo para no apoyar a sus padres. Era un atajo para no poder darle a sus papás. Entonces, si ellos decían esto, aunque yo pudiera darte, es para Dios, así que yo me libro de la responsabilidad de darte, papá. Ahí nos vemos, ahí ves cómo tú le haces. ¿Ves el problema? Jesús le dijo, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestra tradición. Ahora solamente piensa un momento en la actualidad. ¿Cómo nosotros invalidamos la palabra de Dios con nuestras tradiciones? ¿Cómo? Piensa en alguna aplicación, en alguna situación en la que usted se le ha enseñado algo que parece justo, pero que va en contra de la palabra de Dios. Jesús entonces llama a toda la multitud, porque tú sabes que cuando Jesús hablaba con los fariseos era una confrontación. De modo que había mucha gente y Jesús los llama y les dice a toda la multitud, escuchen esto y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esa expresión significa el que pueda entender esto, que lo entienda. No todos van a entender, pero sí algunos entenderán. Yo ruego que tú seas uno de ellos, que puedan entender esta noche la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús dijo esto? Que nada hay fuera del hombre que pueda contaminar al hombre, sino lo que sale del hombre. Bueno, Jesús lo explicó más adelante. Los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué quiere decir esto? Y Jesús se lo reprocha de una forma dura. ¿También ustedes están sin entendimiento? No pueden entender. Y la razón es que a veces las cosas son tan claras. La palabra de Dios es muy clara. Pero nosotros tratamos en nuestro orgullo, en nuestra necedad, hacerla complicada. Porque no queremos aceptarlo en nuestro corazón. En el tiempo de los fariseos, en el tiempo de Israel, en ese tiempo, en el tiempo de Jesús,
había tantas reglas, leyes, incluso hasta el día de hoy sabemos que muchos judíos tienen leyes dietéticas, es decir, no pueden comer ciertos alimentos y ciertos alimentos sí. De hecho, en una ocasión cuando Pedro recibe una visión, hay un manto que viene y muchos animales ahí. Y se oye una voz que dice, Pedro, mata y come. Había todo tipo de animales, tal vez los animales impuros que ellos no podían comer. Porque él dice, Señor, nada inmundo ha entrado en mí. No he comido esa clase de alimentos. Hay leyes en Israel de dietéticas que no podemos comer ciertos alimentos. Pero le dijo, no llames inmundo lo que Dios limpió. Aunque esa expresión es una aplicación directa o una inferencia directa a que Jesús iba a salvar no solo a judíos, sino también a gentiles, porque muchos gentiles eran considerados como inmundos para los judíos. No solamente significaba que iban a ser salvos judíos y gentiles, sino también que los alimentos podían ser ahora en adelante comidos. Muchos dicen, es que no, es que si Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplir, entonces ¿cómo es que se hace eso? Bueno, ¿qué dice Marcos? 7:18. Todo lo que entra en el corazón, en el hombre, entra, pero no lo contamina. Porque ¿qué pasa con nuestra comida? Lo comemos, nuestra pancita lo digiere y lo desechamos. ¿No es así? Y dice, esto decía Jesús, haciendo limpios todos los alimentos. Marcos, de una forma clara y directa y breve, deja en claro que Jesús limpió todos los alimentos. Y ahora nosotros podemos comer de todo sin exceso, obviamente. Pero podemos comer de todo dando gracias a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, los fariseos se preocupaban ¿por qué? Porque comían con manos sin lavarse. Pero Jesús les dice, eso no te contamina. ¿Tú crees que la contaminación es exterior? No es así. ¿Tú crees que a Dios le importa solamente el exterior? No es así, importa el interior, importa el corazón. Y es donde Jesús habla y dice, pero lo que sale del corazón, eso contamina al hombre. ¿Por qué? Porque dentro del corazón de los hombres sale todo lo malo. Hermanos, yo al examinar mi propia vida, me doy cuenta cada vez más que no soy bueno, que no tengo las cualidades de rectitud, de integridad que quisiera tener, o que la Biblia nos demanda. ¿Sabes por qué? Porque nuestro corazón es malo, nuestro corazón es engañoso. Nosotros no conocemos amar de verdad como Cristo nos ama. Nosotros mal enfocamos el amor, interesado, no altruista, sino un amor de beneficio propio, un amor para obtener algo. Pero no es así. Cuando nosotros vemos a Cristo, vemos que el amor es un amor dadivoso, un amor que bendice, un amor que ayuda al afligido, un amor que hace feliz, que regocija, un amor que deleita, un amor que satisface. No que se autosatisface, sino que satisface a alguien más. Eso es amor. Pero dentro de nuestro corazón, ¿sabes qué? No existe eso. Existen malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la soberbia, la insensatez. Toda esta lista de pecados se generan, ¿sabe dónde? En nuestro corazón. Mientras los fariseos se preocupaban por su religión, por cumplir exteriormente todos estos ritos, se estaban descuidando de lo más importante, que era que su corazón. Su corazón. ¿No ese es el problema? ¿No Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, ¿dónde está? Lejos. Dios quiere tu corazón, porque en el corazón se alberga todo lo que el ser humano es. Todo su alma, todo su cuerpo, todo lo que el hombre es. Cuando hablamos del corazón, hablamos del todo el ser de una persona. Así que cuando Dios quiere tu corazón, Dios quiere todo de tu persona. No quiere solamente unas tradiciones, que vayas a la iglesia, que cumplas con ciertos ritos. Dios quiere todo.
acerca de ti. Cuando leemos el libro de Isaías, vemos que el libro de Isaías en el capítulo 1 empieza con fuertes declaraciones para el pueblo de Israel. El Señor les dice: el buey conoce a su dueño, el asno conoce el pesebre de su señor, pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. En otras palabras, ¿sabes qué es lo que Dios le está diciendo a Israel? Un burro, un buey, es más inteligente que Israel. Eso es un insulto. Sí, que alguien te dijera eso, ¿sabes qué? Hemos visto tu vida y un buey o un burro es más inteligente que tú. Eso es el reproche que Dios le está diciendo a Israel. ¿Para qué me sirve todos sus sacrificios? Es lo que le está diciendo en el versículo 11. Estoy hastiado de todo lo que me hacen. Yo no les mandé a que me hicieran esto. Ustedes me ofenden con su adoración. Ustedes todo abomino. Todas sus ofrendas, sus asambleas, sus cultos. Las tiene aborrecidas mi alma. Isaías 1:14. Estoy cansado de soportarlas. ¿Oíste eso? Eso es una fuerte reprensión para reconsiderar nuestro estado de nuestro corazón, el estado de nuestras iglesias y de nuestra adoración. Porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos creyendo que porque nos autogratificamos y sentimos bonito en la alabanza, creemos que adoramos a Dios. No confundamos la adoración a Dios con el sentirme bien. No confundamos con exaltar a Cristo con el cantar canciones movidas y que me bailé y me gocé. Eso no tiene nada que ver. La adoración nace de un corazón que le conoce verdaderamente. Tú no puedes adorar a alguien que no conoces. Jesús dijo: ustedes adoran a la mujer samaritana lo que no conocen. Si la iglesia del siglo XXI tiene los mejores cantantes, como el grupo de los mejores, Hillsong, muy popular, pero no conoce a su Dios, ¿sabes qué? Es puro show, es puro teatro. Y te prometo que estamos ofendiendo a Dios con nuestra adoración. Y lo más terrible es que Dios le dice: cuando extiendas tu mano, yo voy a esconder de mí tus ojos. Cuando multipliques tu oración, no te voy a oír. Es por eso que Dios les requiere un corazón puro, sin religión, un corazón puro que ame a Dios y que se renueve todos los días. ¿Recuerdas la lectura que leíste hace rato? ¿Qué dijo? No creo que leyó. ¿Recuerdan qué dijo? Sobre toda cosa guardada, guarda, ¿qué? Tu corazón. Sobre toda cosa que debes atesorar, sobre toda cosa que debes guardar. ¿Sabes qué es lo más importante? Tu corazón. Porque de él, ¿qué? Fluye la vida. Mana la vida. Ve la importancia de un corazón puro delante de Dios. Todas esas maldades salen dentro del corazón y contaminan al hombre. ¿Cómo entonces yo debiera retirarme de la religión, retirarme del legalismo y ser un verdadero adorador? 1. Dando todo a Cristo. Romanos 12:1 dice esto: así pues, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, por las grandes y eternas misericordias que Dios nos ha mostrado, porque del capítulo 1 al capítulo 11, Pablo estuvo hablando de las misericordias de Dios, que hemos sido elegidos, un pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo por Cristo Jesús, y dice: de acuerdo a esas misericordias que Dios nos ha mostrado, presenta tu cuerpo, ¿cómo? En un sacrificio vivo. ¿Sabes qué es un sacrificio? Es tomar una víctima y ofrecerla por completo en olor fragante a Dios. Que Él se deleite en esa adoración. Presenta tu cuerpo en un sacrificio vivo, en un sacrificio santo, agradable a Dios. Que este es vuestro culto racional, es la forma correcta como se debe adorar. 2, no te conformes a este siglo, sino transfórmate. ¿Cómo? Por medio de renovar tu mente. La mente y el corazón están ligados. Lo que está aquí
baja el corazón. Entonces, ¿en qué estamos pensando? Jesús dijo en una ocasión, donde esté vuestro tesoro, ahí estará tu corazón. Tan solo como un ejemplo, ¿en qué es lo que deseas? Si es lo que realmente deseas con todas tus fuerzas, ahí está tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque harás todo, hasta lo imposible, por obtener esa cosa. Ahí está tu corazón. ¿Sí? Ahora examina. ¿Quién es tu tesoro? ¿Dios es tu tesoro? ¿O el mundo es tu tesoro? El trabajo es tu tesoro. Tu pareja es tu tesoro. El dinero es tu tesoro. ¿Quién es tu tesoro? Asegúrate de que tu tesoro sea el correcto, porque si no, tu corazón estará en un lugar peligroso, lejos de Dios. Renueva tu mente. Cambia tu concepto que tienes acerca de ti, de cómo ves la vida, y renuévate con la palabra de Dios. Ofrece tu vida en un sacrificio vivo. Cuando hagamos eso, ¿sabes qué? Se va a acabar el legalismo. Se va a acabar tantas tradiciones de hombres que se enseñan hoy en la iglesia, que añaden carga sobre los hermanos que ni ellos pueden llevar. Eso es lo que los fariseos hicieron. Añadieron carga sobre el pueblo de Israel que ni ellos mismos hacían. Eso es religión. Dios no quiere una religión, Dios no quiere nada de eso, Él quiere tu vida, que se entregue por completo, que tengas un corazón puro, que se purifique cada día y que le conozca a Él, porque del corazón nace la adoración. De modo que este pasaje nos enseña que todo lo que podamos comer no nos contamina, dando gracias a Dios. Pero sí lo que hay en nuestro corazón y sale, eso te contamina. Por eso, examina tu corazón. Examinemos nuestro corazón y veamos qué hay. ¿Hay envidias? Bueno, vamos a rogarle a Dios que nos dé contentamiento con lo que tenemos. Porque yo he descubierto que a la medida que tú deseas algo, ¿sabes qué pasa? No te sacias con eso. ¿Sí? El alma nunca se sacia con nada, a menos que aprendas a tener contentamiento con lo que Dios te ha dado. ¿Sabes de dónde viene la envidia? De no tener contentamiento con lo que Dios te ha dado. ¿Sabes de dónde viene que te ofendas? De tu orgullo. De creerte que eres mejor que otras personas. Que mereces algo más. En vez de ser humilde. Todo. ¿Ves el problema del ser humano? El corazón. Ese es el problema. El corazón. Nuestro corazón es malo, pero la bendita esperanza que tenemos en Cristo es que Él nos prometió un pacto nuevo. Nuestra hermana habló de un pacto nuevo. ¿Y sabes cuál es ese pacto? Dice el Señor, pondré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, el corazón malo, y daré un corazón nuevo. Escribiré en su corazón mis leyes y haré que me obedezcan, haré que me deseen. Eso es lo que Él hace por medio de su Espíritu Santo. Dios quiere un corazón puro, un corazón limpio, sin religión, sin tradiciones. No debemos ser legalistas, sino decir solo lo que la Biblia dice, obedecer solo lo que la Biblia dice. Así que si algo se predica, por eso es importante predicar con la palabra de Dios, porque si algo se predica que no está en la Escritura, eso no es de Dios. Eso es un error y debe corregirse. No debe ser obedecido. No importa quién lo diga, el papa, el pastor principal, el obispo, no importa quién sea. Nadie tiene la autoridad que la palabra de Dios tiene. Si Dios nos dio 10 mandamientos, ¿qué debemos hacer? Obedecer 10 mandamientos. ¿Y todos los mandamientos en qué se resumen? En 2 partes. Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Un Dios que existe en 3 personas y al cual debemos amar con todo ¿qué? Nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Y debemos amar ¿a quién? A nuestro prójimo. En estos versículos se cumple toda la ley. ¿Y de dónde nace el amor? El corazón. Dios ha derramado su amor sobre nuestros corazones como por el Espíritu Santo. ¿Ves cómo los puntos se unen? ¿Ves cómo ahora esto cobra sentido? ¿Ves ahora por qué el Señor reprochó duramente a Israel a volver a Él?
a dejar la religión, los mandamientos sin sentido, a obedecer tantas cosas y entregarse por completo a Jesús. Por eso Él dijo, el que no me ama más que a su padre o a su madre, no es digno de mí. Porque Dios no quiere tu religión, Dios quiere tu vida, tu corazón en entrega total. Eso es lo que el Señor quiere. Oye Israel, ¿qué es lo que el Señor te pide? Que le ames con todo tu corazón, que le obedezcas, que andes en sus caminos, que hables de esta palabra a tus hijos, donde quiera que estés, al acostarse, al levantarse, cuando van caminando, cuando están jugando, que tú les hables de la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Así que no nos engañemos a nosotros mismos, porque Dios no puede ser burlado. Si tú quieres vivir en una religión, te vas a llevar una tremenda decepción. Pero si tú entregas tu vida a Cristo y le sigues, te prometo por la autoridad de la palabra de Dios que entonces serás salvo. Tu nombre será escrito en el libro de la vida y cuando Cristo venga, reinarás con Él.